Seguimos con el tema la vida sobrenatural en Cristo. La vida sobrenatural en Cristo. ¿Y qué es una vida sobrenatural? Pues es una vida más allá de lo natural. Y somos llamados como pueblo de Dios a vivir así. Ciertamente tenemos los pies sobre la tierra, somos seres terrenales, pero de alguna forma lo revela claramente la Escritura y la experiencia continua del pueblo de Dios, que también en cierto sentido, mis hermanos, vivimos en el cielo. Somos el único grupo humano en todo el planeta Tierra que tenemos esa característica. Estamos conectados al cielo, pero también conectados a la tierra. Y la vida sobrenatural en Cristo, yo quiero que provoquen ustedes esta expresión, muchas cosas, expectativas correctas, justas, santas, que promueve la Escritura, porque eso somos llamados a vivir, mis hermanos, una vida llena del Espíritu de Dios, que no hay otra manera de vivirla, porque así la Escritura lo refiere en los hijos y las hijas de Dios. ¿Cuántos han oído hablar de un conflicto que se está gestando y es bien complicado allá en Europa del Este, Ucrania? ¿Cuántos han ido a Ucrania? ¿Cuántos conocen Ucrania? Algunos ni saben que existe este país, es un país fronterizo, allá con Rusia, y se está gestando un conflicto bélico bien importante. Estamos ahorita distraídos con el tema de la pandemia, problemas económicos y otras cosas, pero la Iglesia de Jesucristo tiene que estar orando por ese conflicto, que no derive en algo grave, mis hermanos. Una confrontación, imagínense, ya bélica, con armamento, y qué tipo de armamento entre Rusia, China, Irán y los países del occidente. Eso, pues mis hermanos, también por otro lado, pues la Biblia lo anticipó, ¿no es cierto? Nuestro propio Señor Jesucristo nos dijo que íbamos a vivir esta clase de tiempos. Así que somos una generación que encara retos y desafíos tremendos, pero también eso es un privilegio, porque estamos viviendo el cumplimiento profético de tanta palabra de Dios dicha por los hombres y mujeres de Dios, especialmente por nuestro Señor Jesucristo. En los postreros tiempos habría guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, etcétera. Claro, no nos alegramos por ello, nos alegramos porque somos una generación que vive ese tiempo. Hoy más que nunca, entonces, la iglesia de Jesucristo, tú, yo, necesitamos levantarnos para dar testimonio de la gloria de Dios, de las buenas nuevas del Evangelio, y que Dios permita alcanzar a los más que podamos antes de su preciosa venida. Porque ¿cuántos saben y están seguros que Cristo viene? Cristo viene por su iglesia. Y es posible que el Señor ya no tarda, ¿verdad? Digan conmigo en voz alta: Maranata, Maranata, el Señor viene. Eso significa, así termina el libro de Apocalipsis. Bueno, mis hermanos, este conflicto que ahora está ahí entre Rusia, Ucrania y los países de la OTAN, después averigua qué es la OTAN si no sabe, pues me hizo recordar que en el pasado hubo dos ejércitos poderosísimos, uno encabezado por Napoleón, el gran conquistador francés, y el otro tiempo adelante por el terrible dictador Hitler, que intentaron conquistar Rusia y fracasaron. Y la historia demuestra que el fracaso se debió a una razón: les faltaba el equipamiento correcto para soportar el terrible invierno de Rusia. Eran soldados profesionales, gente adiestrada, pero les faltaba el equipamiento correcto y sucumbieron ante el frío. El frío los venció, el frío los derrotó porque no estaban equipados. Cuando vamos a la guerra, como decimos los mexicanos, sin fusil, vamos a perder. Y alguno más ha añadido el hecho espiritual este dicho y dice: Dios no nos manda a la guerra sin fusil. Dios nos ha dado todo el equipamiento, las herramientas para que participemos de una guerra en la cual estamos, mis hermanos, lo queramos o no lo queramos, lo sepamos o no lo queramos, los cristianos estamos en guerra.
Pero Cristo Jesús nos ha dado todas las armas espirituales para prevalecer. Y este equipamiento, estas armas espirituales para prevalecer, vienen de parte del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y es lo que estamos hablando en estos domingos, la vida sobrenatural en Cristo, obviamente impartida, dirigida por el Espíritu de Dios. Comencemos por algunos pasajes de la Escritura que ya hemos considerado en otras ocasiones, el domingo pasado mismo, pero será el punto de partida de mi mensaje en este domingo. Hechos capítulo número 1, versículo 5 y versículo 8. Hechos capítulo número 1, versículo 5 y versículo 8, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Juan bautiza con agua. Bautizar significa ser sumergido en. El bautismo de Juan era un bautismo en agua, era un bautismo de arrepentimiento. Entonces Jesús, haciendo esa conexión y digamos llevándonos a aquella generación que oyó estas palabras y a nosotros que leemos, a que conectemos lo que significa bautismo, ser sumergido, en este caso un elemento que es agua. Y dice, así como Juan los bautizó en agua, los sumergió en agua, dice el versículo número 5, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Repito, así como Juan el Bautista los sumerge en agua y salen totalmente empapados de agua, así mismo el Hijo de Dios Jesucristo los va a sumergir en el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar con esa inmersión en el Espíritu Santo? Versículo 8, Hechos 1:8, recibirán poder. Recibirán poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y yo creo que eso alcanza a Metepec. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay una figurita que ayer el pastor Saúl, una imagen muy ilustrativa que evoca mucho lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Porque dice la Escritura, lo dice el Señor Jesús, que ese bautismo caería del cielo, ¿verdad? Y posaría sobre la persona y la bañaría y la empaparía. Y esa es una figura muy linda del bautismo en el Espíritu Santo. Creo que es muy ilustrativa, ¿no? Esa agua representa al Espíritu de Dios cayendo sobre la vida de los creyentes para ser investidos de poder de lo alto. Digan conmigo en voz alta, por favor, yo puedo, todo lo puedo en el poder del Espíritu Santo, investidos de poder del Espíritu Santo. Y esto ocurrió, como vimos y recordamos la semana pasada, en Hechos capítulo número 12, describe el día de Pentecostés. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces yo le animo que usted vaya anotando ciertas cosas que le van a dar una conformación mejor de la doctrina del Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a encontrar dos términos que se usan indistintamente para referirse a lo mismo. Bautismo en o con el Espíritu Santo, las dos preposiciones son correctas. Bautismo en o bautismo con el Espíritu Santo también es ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando cae el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia, dice el versículo 2:4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando vino esta dotación de poder, bautismo en el Espíritu Santo, mis hermanos, todo cambió. Cambió la vida de los creyentes, cambió la historia de la humanidad, porque vino el Espíritu Santo que cayó sobre los creyentes. Recién leí la historia de algún aspecto de la historia de la iglesia en China. En China hay persecución de los cristianos. China es uno de los países con más cristianos en el mundo, numéricamente hablando. Y como hay persecución de la iglesia cristiana, la mayoría de los cristianos chinos se congregan en sus casas y la mayoría lo hace secretamente. Gloria a Dios que nosotros no tenemos ese conflicto.
Y es una iglesia que ante la persecución se multiplica en demasía, rápidamente. A lo mejor, mis hermanos, no estoy profetizando, no lo estoy deseando, pero quizás, ¿verdad?, nos haría falta un poquito de persecución a la iglesia occidental para ponernos las pilas y hacer lo que Dios nos manda hacer. Alguien diga conmigo, te reprendo. No, no me reprenda. Es bíblico. Bueno, eso está en la soberanía del Señor. Pero decía un líder chino de las iglesias en casa ya en aquel país asiático lo siguiente, decía: ustedes los cristianos occidentales, Europa, América, cuando leen las historias del libro de los Hechos, pues a lo mejor sienten bonito, se inspiran, dicen qué lindo, ojalá un día a mí me pase. Son historias inspiradoras. Pero decía este líder chino, cuando nosotros los cristianos chinos leemos las historias del libro de los Hechos, estamos leyendo nuestra propia historia, estamos leyendo nuestra vida. Y es lo que Dios quiere para nosotros, mis hermanos, que vivamos en la dimensión, obviamente, de toda la palabra, pero yo creo de manera muy especial como narra el libro de los Hechos. Es que esas historias del libro de los Hechos, donde nos habla de transformaciones de corazones radicales, de milagros, de sanidades, de visiones, de gozo, de amor desbordante, ¿qué piensas? ¿Es solamente para aquella primera generación de creyentes o es también para nosotros? Esto es para nosotros también. Mira cómo dice Hechos capítulo 2 a partir del 36. Hechos 2:36, y está el apóstol Pedro predicándole a la gente, toda vez que han sido llenos del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre hablar a las personas cuando se es lleno del Espíritu Santo. Hay fruto en esa predicación. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro. Y entonces dice, ya Pedro tiene ahí una multitud, registra un poquito más adelante que eran al menos 3,000 adultos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, la multitud se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, crucificamos. Hemos crucificado al que ha demostrado ser el Hijo de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Pero dirigido por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces ya encontramos aquí 3 expresiones que se usan indistintamente en la Escritura: bautismo del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Para quién es el don del Espíritu Santo? Versículo 39, porque para ustedes es la promesa. Para ustedes es la promesa, lo vimos la semana pasada, es la promesa del Padre. ¿Para quiénes es la promesa? Para todos, mis hermanos. Aquí específicamente se refiere a los israelitas, pero lea cómo continúa el texto: y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y quiénes son esos que están lejos? Nosotros. Lejos geográficamente y lejos en el tiempo a partir de la narración de esta historia. Así es que hoy quiero ver, mis hermanos, algunos aspectos del bautismo en el Espíritu Santo. Es mi interés, es mi anhelo, es el anhelo de Dios. Creo que es el tuyo también, de en verdad dar un paso cualitativo y cuantitativo bien importante hacia adelante en nuestra vida cristiana y empecemos a vivir en verdad y experimentar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. ¿No lo anhelas tú? Yo lo anhelo con todo mi corazón. Así es que en primer lugar, y es importante que nuestra fe, nuestro conocimiento y nuestra experiencia broten de la enseñanza bíblica. No puede ser de otra manera, porque entonces andaremos sobre camino seguro.
La experiencia, el evento de la llenura, bautismo, que venga el don del Espíritu Santo en nuestras vidas, tiene que surgir, mis hermanos, de la enseñanza de la palabra del Señor. Qué lindo las experiencias, qué lindo los testimonios que alientan, inspiran, pero mi amado, creo que lo mejor es ir a lo que dice la Escritura sobre este tema. Entonces vamos a comenzar hablando de algo bien importante. Esto créanmelo, es bien importante porque ha causado confusión, ha causado incluso división en la Iglesia de Cristo, al menos en el último siglo. Y tiene que ver con lo siguiente: el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, hace muchas obras entre los creyentes, pero las dos principales son estas, si quieren notar. Las dos obras más importantes que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas son las siguientes. Número 1, salvación. Y número 2, bautismo con el Espíritu Santo. Empezaremos por ahí. Tenemos que distinguir un asunto del otro. Si no lo hacemos, tendremos confusión. Si pensamos que son lo mismo, entonces difícilmente aspiraremos a ser investidos de poder de lo alto, ser llenos del Espíritu Santo y recibir el don del Espíritu Santo. Hay una diferencia entonces entre estas dos obras del Espíritu de Dios. ¿Voy bien, mis hermanos? ¿Me estoy comunicando bien? Dos obras. El Espíritu Santo hace muchas cosas en nosotros. Acuérdense que es el Paracleto, es el enviado por Cristo en lugar de Él para estar en la iglesia, para vivir en nosotros. Pero de todo lo que hace el Espíritu Santo son dos acciones, dos obras bien importantes, son las más importantes. Salvación es una obra y la otra obra es bautizarnos justamente con su Espíritu, el Espíritu de Dios. Salvación, Juan capítulo número 3. Juan capítulo número 3, por favor. Y espero que todos hayamos al menos leído o escuchado alguna vez esta hermosísima historia, ese encuentro y diálogo entre ese líder de los israelitas llamado Nicodemo, que a la postre se hace discípulo de Jesucristo, y Cristo mismo. Y entonces están en ese diálogo, en esa discusión, o en esa, digamos, plática teológica profunda, y le dice el versículo número 3, responde Jesús a los cuestionamientos de Nicodemo y le dice: Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Déjame hacer aquí rápidamente un paréntesis. Si tú no has visto, experimentado la realidad del reino de Dios en tu vida, es probable que no hayas nacido de nuevo. Y la primera acción, operación del Espíritu de Dios aún no está en tu vida. Siéntete mal por eso, pero también siéntete bien. Siéntete mal en el sentido de que a lo mejor has venido a la iglesia ya por mucho tiempo, es posible que naciste en un hogar donde tus padres son cristianos, pero no entiendes nada del reino de Dios, no se te ha iluminado. Bueno, concluye la verdad bíblica y no te sientas mal por eso. No he nacido de nuevo. Punto. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Pero hoy pueden cambiar las cosas. Hoy puedo nacer del Espíritu y ser hijo de Dios. Esa es la buena noticia. Y si es el caso de tu vida lo que estoy diciendo, entonces gloria a Dios que estás escuchando esto. Primera obra del Espíritu es nacer de nuevo. Eso es salvación, es regeneración, es la nueva vida en Cristo Jesús. Versículo 4, Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Primera obra del Espíritu de Dios: salvación. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Redentor, es el Salvador. Él es el autor de nuestra salvación, Jesucristo. Pero ese regalo de salvación, esa obra de salvación, hagan de cuenta, es como si el Espíritu Santo la toma y la aplica en la vida de aquel que cree en Cristo Jesús. Salvación, regeneración.
Ahí el Señor, el Espíritu Santo empieza en nosotros una obra de transformación, de santificación. El que ha entrado en el reino de Dios empieza a rechazar el pecado, a amar la santidad, la palabra de Dios se le empieza a clarificar. La vida pues es transformada, hay evidencias. Si yo le digo a usted que mi papá es chino y mi mamá es morenita del África, ¿usted me lo creería? ¿Por qué no? Mis ojos azules, mi pelo rubio, mi tez blanca evidencian de que eso no es posible. ¿Qué le trato de decir? Que los hijos se parecen a papá y un hijo de Dios se parece a papá Dios. Hay fruto, hay evidencia. Y dice uno, gloria a Dios por saber esto. Los que lo sabemos, lo hemos vivido, decimos gracias Señor. Quienes aún no lo tienen, repito, insisto, gracias a Dios que me estás escuchando, porque hoy puede ser tu día de salvación, así dice la Escritura, ¿verdad? ¿Cuándo es el día de salvación? Según bíblicamente hablando, hoy es el día de salvación. Primera obra entonces del Espíritu Santo es salvación, regeneración, etcétera, santificación, pero a los que ya han sido o en quienes ya ha operado esta obra de salvación, viene una segunda obra del Espíritu, que es el bautismo con el Espíritu Santo, que es recibir el don del Espíritu Santo, que es ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos pasajes que nos dejan confirmar esta doctrina del Espíritu de Dios. Comencemos por Hechos, capítulo número 8. Ya vimos pues, Hechos, ya no quiero regresar a Hechos 2, ahí vimos, ¿verdad?, la llegada del Espíritu Santo. Tomamos prácticamente toda la predicación el domingo pasado acerca de eso, que los creyentes, los que ya eran creyentes, los que ya eran discípulos de Cristo, Cristo Jesús ya había resucitado entre los muertos, esos 120 discípulos en el aposento alto ya eran cristianos, vamos a decirlo así, ya eran salvos, ya estaban en el proceso de, ya habían experimentado la regeneración, el proceso de santificación, y una vez siendo salvados ya estaban preparados, listos para que llegara la investidura de poder, bautizados con el Espíritu Santo. Y vemos esta constante en la Escritura. Hechos capítulo número 8, a partir del versículo número 4. Hechos 8, a partir del 4. ¿Sigue conmigo, mi amado? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Empezó una persecución en la iglesia de Jerusalén y muchos cristianos tuvieron que huir de Jerusalén y fueron a otras partes. No era más que el cumplimiento ya de lo que Cristo había dicho. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Se estaba cumpliendo las palabras de Cristo aquí. Estos se fueron a Samaria, dice versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ya el evangelio estaba llegando a Samaria. Y la gente unánime escuchaba atentamente lo que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía Felipe. Vayamos hasta el versículo 12. Sigo en capítulo 8 de Hechos, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí entonces están los primeros cristianos de una comunidad de Samaria. Ya eran cristianos, nacidos de nuevo, habían creído en Cristo Jesús y el Espíritu Santo los había hecho nacer de nuevo. Ya eran hijos de Dios, ya eran cristianos. Ahí estaba ya la primera obra del Espíritu Santo. Pero observen lo siguiente, versículo número 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo señales, grandes milagros que se hacían. Estaba atónito este hombre Simón. Olvídese un poquito de Simón. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por los cristianos samaritanos. ¿Para qué cosa? ¿Para que ocurriera qué? Léalo en voz alta. Para que recibiesen, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Dos eventos diferentes. Esto es bien importante.
Déjeme hacer aquí otro paréntesis necesario. Hemos de aceptar que la doctrina del Espíritu Santo, o respecto a la doctrina del Espíritu Santo, básicamente hay tres posturas y tres grupos de cristianos. Cristianos auténticos, cristianos genuinos, nacidos de nuevo, pero es una realidad. Hay un sector que dice, no, cuando yo fui cristiano, nacido de nuevo, también fui investido del Espíritu Santo. Yo no necesito ya nada más. Hay otro sector que dice, no, sí son dos eventos diferentes, pero en realidad, como lo he pedido tanto tiempo y no sucede nada, pues como que no es para mí. Y el tercer grupo es quienes hemos sido bautizados con las experiencias bíblicas de la llenura del Espíritu Santo. Yo con mucho respeto hablo al primer grupo y le digo, esté abierto a lo que la Biblia dice. Es posible que naciste en una iglesia, en un hogar donde se enseña que salvación y bautismo del Espíritu Santo es lo mismo. Yo te invito a que estés abierto a la voz de Dios, a las Escrituras, te trates de quitar tu bagaje doctrinal inicial de vida cristiana y dejes que el Espíritu de Dios te hable y te ministre y llegue a todas las conclusiones. Pero no te cierres con esto, porque si te cierras a esto es posible que te pierdas una grande bendición que Dios quiere dar a tu vida. Y entonces estos que ya eran cristianos, dice que recibieron al Espíritu Santo. Entonces son dos cosas diferentes, ¿verdad? Salvación, nacer de nuevo, regeneración, no es lo mismo que recibir el don del Espíritu Santo. Vayamos a otro pasaje. Hablamos de Pablo en Hechos, capítulo número 9. Pablo, camino a Damasco, el Señor se le presenta y en ese momento, bueno, no hay un instante preciso que la Biblia registre, pero fácilmente deducimos que en esa experiencia de Pablo con Cristo, él fue salvo porque cree en el Hijo de Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? Etcétera. Y bueno, es mandado un cristiano llamado Ananías a visitar a Pablo. Pablo ha perdido la vista. Llega Ananías con Pablo y siguiendo las instrucciones del Señor, versículo 17, Hechos 9:17. Entonces Ananías entró en la casa, poniendo sobre Pablo las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Estoy siendo hábil en comunicarme en este punto, mis hermanos? Dos eventos diferentes, dos obras diferentes del Espíritu Santo en el creyente. Vayamos a otro pasaje hermosísimo, Hechos capítulo número 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo, oraba a Dios siempre. Este era un prosélito, era un extranjero, un gentil romano que creía en el Dios de los hebreos. Era un prosélito judío, o un prosélito de la fe judía, mejor dicho. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio, mirando fijamente al ángel, atemorizado, le dice: ¿qué es, Señor? Y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y entonces Pedro, el apóstol, es enviado a la casa de Cornelio a compartirle el evangelio. Hechos 10:34. Hechos 10:34. Y ahí está Pedro y sus acompañantes predicando a Cornelio y a toda su familia acerca del Hijo de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, el evangelio es para todos, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el bautismo, cómo ungió el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y la predicación de la palabra, ungida por el Espíritu de Pedro, a ese grupo de romanos, Cornelio y su familia y otros más, la palabra empezó a hacer su efecto. Ellos empezaron, obviamente se deduce por la relación del texto, empezaron a creer que Jesús es el Señor. Y entonces, versículo 44, sigo en Hechos 10.
versículo 44. Antes del 44 es importante el 43. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Se estaba predicando el perdón de pecados, la salvación, la redención, que solo es a través de Cristo Jesús, por la fe puesta en él. Versículo 44, esto es hermosísimo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dos sucesos diferentes. Aquí parece ser que uno se traspola al otro, ¿no? En realidad yo creo que son consecutivos. Salvación es la obra de regeneración, nacer de nuevo del Espíritu, pero inmediatamente viene el don del Espíritu Santo, bautismo con el Espíritu Santo, llenura con el Espíritu Santo. El último pasaje sobre este aspecto, Hechos 19, a partir del 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos, ¿qué cosa? Discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo. Ya eran cristianos, en ellos ya había hablado la salvación, la regeneración del Espíritu, ya habían nacido de nuevo, es primera obra del Espíritu. Sigamos leyendo. Les dice Pablo a estos discípulos, vean qué importante es el tema que estamos hoy considerando. Lo era para Pablo, imagínense, obviamente para Dios, lo es para nosotros. Y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, bautismo de arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6, bien importante. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿quién vino sobre ellos? El Espíritu Santo. Y aquí está algo también que parece ser un patrón bíblico. Comenzaron a hablar en lenguas y profetizaban, llenos del Espíritu de Dios. Así es que, mis hermanos, una cosa es ser hijo de Dios, salvado, regenerado, santificado, fruto del Espíritu Santo, carácter cristiano, desarrollándose en la vida del hijo y de la hija de Dios. Pero otro tema, otro asunto, otro del Espíritu es ser lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo. Es lo que yo veo en la palabra del Señor con toda claridad, y es mi anhelo y pienso mi responsabilidad decirte estas cosas de las cuales estamos convencidos, no solamente por una doctrina clara del Espíritu, sino también por tantas y tantas vivencias reales en hombres y mujeres que conocemos que han sido llenos del Espíritu Santo. Gracias al Señor por todo ello. Déjeme abundar un poquito más, porque a mí me interesa mucho como pastor que usted tenga, digamos, la mayor claridad posible sobre la doctrina del Espíritu Santo. Si está tomando nota, anote lo siguiente. La Biblia habla de 3 bautizos. La Biblia habla de 3 tipos de bautizos, vamos a decirlo así. La Biblia habla de 3 tipos de bautizos. Espero que todos entendamos hasta este momento que bautismo o bautizo significa ser sumergidos en algo. ¿Sí? El bautismo más común que conocemos, bautismo en agua. Comenzó Juan el Bautista, después la iglesia de Jesucristo lo hacía. Y en cada bautismo hay 3 participantes. 3 bautismos,
3 participantes en cada bautismo. Bautismo en agua. ¿Quién es el participante? El bautizado, siempre va a estar ahí. Alguien es bautizado, alguien es sumergido. En este caso en agua. ¿Sí? Hay alguien que bautiza. ¿Quién bautiza al que baja las aguas? Una persona, un cristiano. En un contexto, digamos, eclesiástico, de preferencia un ministro, sin ser necesariamente algo indispensable como tal. Pero al menos un creyente bautiza a otro creyente, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, hay un bautizado, hay alguien que bautiza y hay un elemento en donde se bautiza. En este caso, ¿cuál es el elemento donde se bautizó a la persona? Agua. ¿Está bien? Segundo tipo de bautismo. Son 3 elementos también. Esto lo narra con toda claridad el libro de Primera de Corintios, que ha sido un texto de debate. Yo espero que lo que yo estoy compartiendo le dé elementos para extender su comprensión de este texto. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Es bien importante. Es un pasaje de controversia entre denominaciones completitas cristianas. ¿Ya lo encontró? Yo no. Primera de Corintios 12:13. Gracias. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí está la otra clase de bautismo. ¿Quién es el bautizado? ¿Quién es el que es sumergido? Dice aquí, todos bautizados. ¿Todos quiénes? Los creyentes, los cristianos. ¿En dónde fueron sumergidos? ¿En dónde fueron introducidos? Lea el texto. No necesitamos ser exégetas ni teólogos para entenderlo. ¿En dónde? En un cuerpo. ¿En qué cuerpo? ¿En qué cuerpo? ¿Tú lo sabes? ¿En qué cuerpo? En el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Quién fue el bautizador? ¿Quién metió al creyente en el cuerpo? No, lea el texto. Lea el texto, por favor. No concluya sin ver el texto. Por un solo espíritu. El espíritu toma al creyente y lo bautiza en el cuerpo de Cristo. Es el segundo tipo de bautizo. ¿Estamos bien todos? ¿Sí o no? ¿No lo noto convencidos? ¿Quién es el bautizador? Aquí es el Espíritu. ¿A quién toma? A un creyente. ¿En dónde lo sumerge? En el cuerpo de Cristo. Segundo tipo de bautizo. Y el tercer tipo de bautismo es el que estamos considerando en estos domingos. ¿Quién es el bautizador que usa el Espíritu? Cristo es el bautizador. ¿Cuál es el elemento en donde somos introducidos, sumergidos? El Espíritu Santo. Anótelo, por favor, le va a ayudar. Algunos me están viendo con cara así como de what, pero qué bueno, eso me deja ver interés. 3 tipos de bautismos, ¿ok? Bautismo en agua. ¿Quién bautiza? Un creyente. ¿A quién bautiza? A otro creyente. ¿En dónde lo bautiza? En agua. Segundo tipo de bautizo. ¿Quién bautiza? El Espíritu Santo. ¿A quién bautiza? A un creyente. ¿En dónde lo sumerge? En el cuerpo de Cristo. Tercer tipo de bautismo. ¿Quién bautiza? Cristo bautiza. ¿A quién bautiza? A un creyente. ¿En dónde lo sumerge? En el Espíritu Santo. Eso es el bautismo con o en el Espíritu Santo. El modelo máximo de nuestra vida es Jesús. Jesús como hijo de Dios, obviamente, siempre hijo de Dios, Dios mismo, ¿sí? Fue investido de poder de lo alto. Él ya siendo hijo fue investido de poder de lo alto. Nosotros ya siendo hijos, por la obra del Espíritu Santo, mis hermanos también
necesitamos, Dios quiere que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Si usted lo observó, en los casos donde se habla en el libro de los Hechos acerca de este bautismo del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, hay una evidencia común. Oraron en otras lenguas, hablaron otras lenguas. Semana pasada le dije, vamos a hablar este domingo de lenguas. Pero en la semana estuve reflexionando y dije, es posible que para muchos sea incluso novedosa esta doctrina, para otros confusa y otros de plano la rechazan. Entonces vamos un poquito más lento. Y vamos a responder por último en esta mañana, ya para concluir, ¿y para qué quiero al Espíritu Santo así? Yo ya creí en Cristo, ya soy cristiano, ya nací de nuevo, amo al Señor. He visto evidencias de que nací de nuevo y mi vida ha sido transformado, amo a la palabra, rechazo el pecado, amo la santidad, quiero servir a mi Señor. ¿Para qué necesito al Espíritu Santo? ¿Se acuerda de la guerra? La guerra sin fusil. ¿Por qué perdió el ejército de Napoleón y de Hitler cuando invadieron Rusia? Les faltaba equipamiento, dotación de armas especializadas, vamos a llamarle, en ese escenario. Tú y yo necesitamos ese poder, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, las armas poderosas del Espíritu para hacer lo que Dios nos diga hacer. Escucha muy bien, esto es bien importante y bien lindo a la vez. Desde el momento en que nos convertimos a Cristo Jesús, se nos encomendó, se nos dio una encomienda, una misión, que está muy bien redactada en Marcos capítulo número 16. Ya estoy concluyendo en este domingo. Marcos capítulo número 16. Versículo 16 al 18. El que creyere y fuere bautizado, Marcos 16, 16 al 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Le pregunto y respóndase usted sinceramente lo que siente en su corazón de convicción. ¿Cree que este deseo y orden de Dios fue solo para esos creyentes? ¿O es para los creyentes de todo lugar y tiempo? ¿Cuántos pueden levantar su mano sinceramente, no para mí, sino como para usted mismo, y diga, esto es para mí, esto es para mí? Aquí hay una implicación tremenda. Le confieso, yo tengo muchos años de cristiano, pero no tengo mucho que estas palabras empezaron a lacerar mi corazón, a retumbarme, y mucho tiene que ver el tema que estamos predicando estos domingos. Quiere decir que uno como cristiano, dentro del montón de cosas que hacemos en la vida, y Dios las sabe, Dios sabe que tú tienes una familia, un trabajo, un negocio, una escuela a la cual perteneces, muchas responsabilidades, que te cansas, que tienes necesidad de dormir, que a veces tienes ganas de viajar y de distraerte. ¿Dios sabrá todo eso? ¿Sí? ¿Será ajeno Dios esas cosas de nuestras vidas, algunas de las cuales no son necesarias? No, Dios de hecho así diseñó la vida. Entonces, ¿será que Dios dijo, bueno, en medio de todo lo que hagan, yo quiero que ustedes, escuchen muy bien, sanen enfermos, liberen a las personas y les hablen de las buenas nuevas de salvación? ¿De veras crees que esto es para ti? Tú y yo fuimos comisionados, escucha muy bien, para al menos hacer 3 cosas en medio de todo lo que hacemos y que Dios lo sabe. Fuimos comisionados a sanar enfermos, liberar a las personas y predicar las buenas nuevas de salvación.
Oh, tengo que decirlo nuevamente. Tú y yo fuimos comisionados a, no solo el pastor, no solo los misioneros, no solo los hermanos que cumplen con mucha responsabilidad y amor cosas aquí en la iglesia. No, eso es para todo creyente. Tú fuiste comisionado por el Rey del universo, por el Todopoderoso, por tu Señor y Salvador, a hacer 3 cosas en tu vida: sanar enfermos, liberar a las personas y predicar las buenas nuevas de salvación. Y diríamos como el gran profeta, el Chapulín Colorado: oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Esa pregunta se le hicieron los primeros cristianos, y es posible que tú y yo también nos la hagamos. Ahí está la respuesta de por qué necesito ser bautizado con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, recibir el don del Espíritu Santo, para orar por enfermos y sanen. No, espérate, la próxima campaña de sanidad. O mira, déjame leer al pastor. O déjame, mira, aquel hermano Dios lo usa en esto. No. Tú eres comisionado por Dios para eso. Y si tienes la llenura, la investidura de poder de lo alto, vas a orar por enfermos. ¿Quién los va a sanar? ¿Tú? No, el Señor los va a sanar a través de ti. Pero no vas a comprobar la veracidad de estas verdades bíblicas hasta que las ejercites. No va a ser de otra manera. Atrévete a orar por enfermos y creer que Dios los puede sanar. Atrévete. Liberar a las personas. No, hombre, este trae unos chamucos terribles. No, hombre, ¿quién lo va a cambiar? No, este necesita irse 5 días de retiro espiritual y que oren por él y ayunen. Pues yo no es lo que veo en la Biblia. Yo lo que veo en la Biblia es que todo cristiano lleno del Espíritu Santo puede liberar a las personas. Y no es tu anhelo. Espero que digas: es el mayor que tengo en mi vida, que otras personas sean salvas por Cristo Jesús y formen parte de la familia de Dios y tengan vida eterna. Pues tú eres el conducto por el cual Dios quiere hacer eso, cuando hables las palabras de vida a otros y a otras. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios. Y esas armas, esas herramientas que nos da el Señor se llaman dones espirituales. Dones espirituales. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Y ahí vamos a meter y explicar el don de lenguas, dones espirituales. Solamente para animarte, te doy rápido algunos testimonios. Ayer lo compartía con los jovencitos en el estudio bíblico que dimos. Por cierto, felicidades al Ministerio de R412. Ha sido un evento bien bonito del Espíritu Santo. Ayer al menos mi hermano Saúl, que fue que predicó en la tarde, al menos pude verificar que 3 jovencitos fueron llenos del Espíritu Santo con la evidencia de orar en lenguas. Y muchos testimonios bien bonitos de la operación de dones del Espíritu Santo por cuanto tienes la investidura de poder. Cuántas cosas tan bonitas hemos visto, cosas que hemos vivido aquí en la iglesia, no son historias que alguien me ha referido. Una señorita, señora, 9 años, no poderse embarazar, tratamientos médicos de una y otra manera, oraciones, obviamente, como iglesia orábamos, pero no se embarazaba. Invitamos a quien eventualmente hemos invitado aquí a la iglesia, la doctora Raquel Miranda. Toda la honra y la gloria es al Señor. Menciono su nombre solo como referencia y ora por esta mujer. Y viene un don del Espíritu Santo, palabra de sabiduría, palabra de sabiduría. Y le dice: en 3 meses me vas a llamar y me dirás que ya estás embarazada. Ahí está operando un don del Espíritu precioso, palabra de sabiduría. Lo que
quiero es animarte que tú digas, wow, a ver, ¿qué es eso? Yo quiero eso, yo quiero eso. Que Dios me use así, para la gloria de Él, para sanar enfermos, para liberar a las personas. ¿Qué creen que pasó? A los 3 meses exactitos queda embarazada esta mujer. Un día le pasó a mi esposa, se lo tengo que decir, solamente como una ilustración digamos, de las cosas que pasan en las iglesias y de la utilidad de los dones. Entonces, era una personita que era conflictiva en muchos aspectos en la iglesia y demandaba mucho tiempo de mi esposa, y le contaba cada historia media rara. Y un día literal está hablando esta mujer con mi esposa allá a la entrada de un servicio dominical. Nos reuníamos todavía en las instalaciones del Hotel del Rey, y está diciéndole esta persona a mi esposa una historia de las tantas que ya le he platicado, y literal mi esposa empieza a ver a esta mujer cómo le crece la nariz como Pinocho, y mi esposa se sorprende, dice, hasta se restriega los ojitos, ¿no? Estaba operando en ella palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus, 2 dones que le estaban dejando ver una realidad espiritual. Estaba mintiendo esta persona, queriendo manipular, imponer cosas en la congregación. Pero estos 2 dones que vienen producto del bautismo, llenura, don del Espíritu Santo, operan para cuidar a la iglesia. Y le ayudó a mi esposa eso, entonces, a derivar la charla en una dirección. Llevó a esta mujer a que entendiera por qué estaba haciendo eso, y se arrepiente, y ese es el objetivo, ¿verdad? No es cuestionar, no es criticar, no es juzgar, sino es edificar. Y tantas historias de ese tipo hemos experimentado, y espero que muchos de ustedes también. Solo lo digo como un anticipo de lo que vamos a hablar la próxima semana: los dones del Espíritu Santo, que no son esas dotaciones, herramientas capacitadas, dadas a todo aquel que ha sido lleno, bautizado con el Espíritu de Dios. Y termino con esta reflexión. Cuando Jesús levanta al primer grupo de cristianos de aquel tiempo, pues eran personas como tú y como yo. Repito, eran personas que tenían sus familias, sus trabajos, sus negocios, sus responsabilidades, sus conflictos. Seguramente no eran matrimonios perfectos, no eran hijos perfectos los de esas familias. Eran personas que, como tú y yo, tenían las vivencias que la vida da. Pero Dios los llama. Y llenos del Espíritu Santo aceptan la comisión de Cristo. Aunque parezca disco rayado, tú y yo somos llamados a sanar enfermos, liberar a las personas, compartir las buenas nuevas de salvación. Pues estos empezaron a hacerlo, estos primeros cristianos. Y la pregunta que yo me hago delante de Dios es esa, es una reflexión: Señor, o sea, todo esto está padrísimo, y yo quisiera que se viera más esto en general en la iglesia cristiana, y particularmente en esta iglesia. ¿Por qué fueron capaces de hacer esa entrega tan apasionada a ti, Señor? Y la respuesta siempre me lleva a eso: tener una dotación especial del Espíritu de Dios. Y yo creo que ellos vivieron la dimensión plena de aquello que dijo Cristo Jesús: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, trabajo, negocio, matrimonio, familia, quehaceres, responsabilidades, cuentas por pagar, ahí verán la provisión de Dios. Y leí hace tiempo un documento bien bonito de la historia de la iglesia que comentaba esto: que la iglesia del siglo I, en la comunidad cristiana, no había personas hambrientas, necesitadas, enfermas. Es como un momento de la historia donde hubo una especie de burbuja de tal manifestación de la obra del Espíritu Santo que esa comunidad vivió, déjame decirlo así, muy entre comillas, como un paraíso terrenal. Ok, eso lo narró
un historiador cristiano, y dije, ¿será cierto? Y dije yo, hace sentido. Mas buscar primeramente el reino de Dios, y todo lo que necesites para vivir te será dado por añadidura. ¿No será, mis amados, que nos hemos perdido parte de eso? ¿No será que estamos muy enfocados en Dios buscando soluciones a mi vida? Señor, resuélveme este conflicto, sácame de este hoyo, miren que me metí. Dios lo hace. Pero ¿no será que estaremos invirtiendo las prioridades como Dios las ha revelado en su palabra? Y que sigue vigente el consejo de Dios, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que Dios sabe necesitamos nos serán dadas por añadidura. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das de meditar en tu palabra. Ella no volverá vacía. Aquí hay corazones presentes y en la transmisión que tienen hambre y sed de ti, Señor, que no están satisfechos como llevan su propia vida. Te aman, tienen una relación contigo, es posible que tengan una vida devocional muy linda, son miembros responsables en su congregación. Señor, hay un perfil muy bonito cristiano de ellos, pero en sus corazones, y me incluyo, Señor, en nuestro corazón hay hambre de más de ti, Señor, de vivir lo que la Biblia dice, puedo vivir en Cristo Jesús. Y la respuesta es ser llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, investidos de poder de lo alto. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que traigas una visitación especial a esta congregación. Y los que ya tenemos la llenura del Espíritu Santo, tal como dice la Escritura, seamos llenos nuevamente y permanentemente, continuamente, del Espíritu de Dios. Y que no han tenido esta experiencia, este suceso del Espíritu Santo en sus vidas, Señor, lo tengan y obres tú en todos nosotros, Señor, y que haya una evidencia, que vemos un patrón bíblico, que comiencen a hablar en otras lenguas. Eso lo haces tú, Señor. Obra en nosotros, Dios. Obra en nosotros, Dios. Padre, lo queremos, lo anhelamos, lo solicitamos en el nombre de Jesús. Tú lo quieres, lo vemos en tu palabra. Tú lo quieres, lo vemos en tu palabra. Tú lo quieres, lo vemos en tu palabra. Yo también lo quiero, Señor. Ahí en tu lugar, solo si tienes hambre tal y sed de esta obra de Dios, ahí levanta tus manos al Señor, ahí donde te encuentres, y dile: ese soy yo, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Dios. Yo necesito, Señor, investidura de poder de lo alto. Espíritu Santo, aquí estoy. Diríjase a Cristo Jesús, Él es el bautizador. Dile: Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Yo lo quiero, yo lo necesito, Señor. Padre, ya no quiero ser tan racional. Es bueno entender racionalmente la Escritura, pero mira, déjame decirte algo, y es cierto que hay cosas que por más que nos esforcemos, no las comprenderemos del todo hasta que venga una revelación especial del Espíritu Santo y me deje vivirlo. Obra en nosotros, Espíritu de Dios. Bautízanos, Cristo Jesús. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Ahora mismo, en este instante, camino a casa, por la tarde, por la noche, en estos días, pero que no pase mucho tiempo, Señor. Llénanos de tu Espíritu, el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Aleluya a tu nombre, papito precioso.